Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Acuario. Nos vamos a recargar de buena energía, cariño. Muy bien, cariño, muy bien. Es muy curioso la mezcla de imágenes que yo he estado viendo, corazón. En primer lugar, mi querido Acuario, he podido visualizar a una niña, pero también puede ser un niño, que está vestido de blanco y empieza a aplaudir. Está aplaudiendo. Pero por otra parte, detrás de estas criaturas hay muchos ángeles con coronas, vestidos de blanco, que te están como protegiendo, Acuario, o están protegiendo a esta criatura. Por otra parte también, mi querido Acuario, siento que muchos de vosotros posiblemente también están pasando por una época de cambios en su vida, o te vienen cambios también. Cuando yo te digo cambios, Acuario, puede ser cambio de casa, cambio de país, cambio de pareja, cambio de situación, etcétera, etcétera. Hay como una tristeza, hay como un dolor que está relacionado con este cambio, como que de repente tú dices, Richard, ya no volveré a confiar más en los demás, o ya no quiero prácticamente darme lo que es una oportunidad. Pero esa imagen de esa criatura que está aplaudiendo y esos ángeles que están detrás, Acuario, te dice que tienes que conservar a tu niño o a tu niña interior, que no cambies tu esencia, que no cambies tu energía, Acuario, al margen de lo que haya pasado. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que me dice Richard, yo estoy seguro que en mi vida han hecho algo para que me pase todo lo negativo que yo estoy viviendo. Porque también he podido ver, cariño, un gran sapo, te soy sincero, un gran sapo, corazón. Pero ese sapo estaba en la distancia, Entonces, siento, Acuario, que para muchos de vosotros, posiblemente ese cambio, esa tristeza, o lo que ha sucedido para que tú también cambies tu forma de ser o tu energía, no digo para todos, pero para un grupo, está relacionado con la magia, mi querido Acuario. Y quizá de repente por eso tú me dices, Richard, yo ya no quiero confiar, yo ya no quiero creer, yo ya no quiero saber nada de nada. Puede ser el caso, ¿vale? No cambies tu esencia, no cambies a tu niño o a tu niña interior, porque siento que algo bueno va a llegar para tu vida. En estos momentos tus ángeles te están cuidando, te están protegiendo, al margen de lo que esté pasando, porque también siento como si estuviera la carta de la torre presente aquí, como que ha pasado algo de una forma fulminante, algo que tú no te esperabas. Y esto de repente te está haciendo cambiar tu energía. O puede ser, Acuario, también, como tú estás siendo protegido y protegida, puede ser que el karma está llegando para un grupo de personas que en su momento actuaron de una forma negativa en contra de vosotros. Muy bien. Voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario.
¿Vas a recibir algún tipo de noticia, de mensaje o acabas de recibir noticia o mensaje? Cariño, y siento que esta situación te tiene como un poco nervioso. Sientes que tienes el corazón en la boca. Me sale un Escorpio, me sale lo que es un Libra, me sale Tauro o Virgo, cierras con un Capricornio. Te voy a dar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, Acuario, que Dios Universo me ayude. Algo te has enterado, algo has escuchado, algo has visto, que estás con esa sensación como taquicardia. ¿Te ha pasado? A mí me pasaba, ¿vale? Pero mayormente cuando me gustaba una persona y lo veía pasar por ahí, y mi corazón, cariño. La letra U, la letra D y la letra B. Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, cariño. Es una semana muy competitiva. Es como que me dice Richard, a veces siento que los demás o mi entorno como que quiere de repente estar un paso más adelante, como que quiere siempre superarte, Acuario, o quiere algo tuyo. También es una semana en la cual, Acuario, tú vas a estar posiblemente compitiendo por un puesto, por un trabajo, por un proyecto también, porque tenemos la carta del 5 de bastos, mi querido Acuario. A veces, no sé por qué siento que tú me dices, Richard, a veces siento como que los demás tienen celos de lo que yo estoy logrando, de lo que yo estoy haciendo, de mi relación, etcétera, etcétera. Y estás en la razón, Acuario, porque aquí hay una competencia, ¿ves? Todo el mundo quiere estar lo que es en primera línea. Hay una persona que quiere como llamar la atención. Y tú me dices, Richard, ¿me quiere llamar la atención a mí? No, quiere despertar la atención de algo que está muy cercano a ti, Acuario. ¿Vale? Siento un Escorpio muy fuerte. Ejemplo. Puede ser que tú me digas, Richard, yo tengo mi pareja, pero últimamente lo noto como muy coqueto, muy coqueta a una persona. Y siento que es porque tiene algún tipo de intención por mi pareja. También puede ser. Richard, estoy lo que es en un trabajo, Richard. Y últimamente siento que esta persona me habla mucho, me conversa, está pendiente. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado, Acuario. Siento un Escorpio muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Ten cuidado. Porque siento como que alguien quiere superarte, Acuario, ¿vale? O alguien quiere algo que es tuyo también. Es esto. Piensa mal y acertarás. Vamos a ver por qué me sale esta carta. ¿Por qué? Pero antes de eso, te voy a sacar un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Corazón, alguien quiere el fruto prohibido. Dice, encuentre tiempo para sí mismo. Se sentirá feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo. Deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se va a realizar, cariño. Vale. ¿Sabes qué siento, Acuario? Y con esta carta de competición, siento, Acuario, que tú siempre quieres quedar bien con todo el mundo. Con tu jefe, con tu pareja, con los amigos. Siempre estás muy atento, muy atenta con los demás. Siempre entregas todo, Acuario. ¿Y quién entrega algo por ti, corazón? Richard, en estos momentos, para mí es muy importante quedar bien con mi jefe, estar al 100%. Recuerda, mi querido Acuario, que si te pagan bien, perfecto. Pero si tú de repente lo haces por la empresa, siento decirte, cariño, que para los empresarios nosotros solamente somos un número más. Nada más, ¿vale? Si tú me dices, Richard, siempre que viene una persona a pedirme ayuda, yo siempre lo apoyo. Y el resto de los días, pues no me habla, quizás porque le va bien, pero no tengo ese corazón para decirle que no le puedo apoyar o que solamente me busca cuando necesita algo de mí. A mí los ángeles, los arcángeles me dicen, cariño, tienes que dedicar más tiempo a ti. O Richard, yo siempre lo pongo en un altar a mi pareja.
quiero que se sienta bien. Tiene que ser mutuo, Acuario, mutuo, porque si no esta persona se puede acostumbrar también. O estás con una persona, mi querido Acuario, o te gusta una persona que siempre quiere sentirse el rey o la reina, y a ti pues simplemente te puede partir lo que es un rayo y no pasa nada. Entonces tiene que ser equilibrado. Vamos a ver, Acuario, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué me sale la carta del 5 de bastos? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dice, la carta del carro, corazón. Yo lo que siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros posiblemente también están trabajando mucho, quizás para hacer lo que es un viaje, o de repente para poder coincidir con una persona o para atraer a una persona. Puede ser familia, puede ser pareja, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría, mi querido Acuario, reconocimiento? Sí, porque sale lo que es la carta del carro, rescate, reconocimiento, acercamiento. ¿Te gustaría que una persona te preste atención? Y siento que por eso tú estás haciendo hasta lo imposible, mi querido Acuario, para que esta persona se dé cuenta de que tú estás dando lo que es al 100%. En cualquier aspecto, ¿vale? Puede ser amor, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. ¿O quieres que alguien venga, Acuario? Voy a preguntar, mi querido Acuario, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas con el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la torre, corazón. ¿Te acuerdas que te había dicho que yo he visto la torre? Siento, mi querido Acuario, que ellos están cambiando mucho, mucho, corazón. A lo mejor de repente están cambiando su carácter, están cambiando cómo se portan contigo. Puede ser que ellos también de repente están cambiando de pareja, se están divorciando, cambiando de trabajo. Su vida en estos momentos, cariño, está en constante cambio. Y para muchos de ellos, cariño, ese cambio ha llegado de una forma fulminante. A lo mejor de repente ni por su cabecita no pasaba que le iba a pasar lo que le está pasando en estos momentos. Porque si te das cuenta, aparte que la carta de la torre representa cambios, también representa lo que es un bloqueo. Y aquí, cariño, cae como un rayo. Hay como mucho torbellino, como muchos problemas. Acuario, siento que muchos de ellos en estos momentos, lamentablemente la justicia divina o el karma está llegando en su vida. Voy a sacar más cartas, a ver. ¿Qué más me dicen? Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Está relacionado con la familia, está relacionado con la pareja, está relacionado con los hijos. Cariño, hay un cambio, ¿vale? Voy a ver si estos cambios, ¿qué más me dice? Si son buenos, son malos, que Dios universo me ayude. No sé por qué siento que están en una separación o tienen problemas, cariño. Vamos a ver, ellos o ellas, de una forma general, Acuario. La carta también del 6 de copas, cariño. Siento que hay un grupo de ellos que es como que le están separando de sus hijos. O posiblemente, cariño, ellos extrañan mucho a sus hijos. Y quizás por eso también viene lo que es el cambio. A lo mejor tú estabas saliendo con una persona que tenía hijos y por los hijos, cariño, está cambiando. Está cambiando. ¿Por qué, Richard? A lo mejor su pareja lo presiona. Voy a tomar agüita. A lo mejor su pareja lo presiona, lo chantajea. Si tú continúas con Acuario, pues entonces no vas a volver a ver a los hijos. A lo mejor de repente esta persona le ha dicho que está en estado, que está embarazada, etcétera, etcétera, ¿vale? Está mucho relacionado con la familia, con los hijos. Inclusive siento, corazón, como que su familia se opone también. Su familia, ¿vale? Tiene bloqueos, mi querido Acuario. Lo está pasando mal. Pero yo siento, Acuario, como me dice, encuentra tiempo para sí mismo. No es tu problema, Acuario. Ellos se lo han buscado. Tú tienes que vivir. Voy a ver qué me dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, Acuario. Corazón. Solteros o solteras, cariño, solteras y solteros,
siento que hay una persona que te está pretendiendo, siento que hay una persona que vuelve a tu vida, y esta persona, cariño, sus sentimientos son reales. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje se supone que era un guerrero, pero no tiene armadura, cariño. Está con un ropaje transparente y este personaje está contigo o va a estar contigo, mi querido Acuario. Posiblemente, Acuario, puede ser que también hay un grupo que posiblemente se está separando y esta persona te va a conocer y va a sentir química contigo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Vamos a ver, Acuario, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente vas a saber noticias de una persona que se marchó de tu vida, ¿vale? Vosotros terminaron mal con este chico, con esta chica. Puede ser de piel blanca, o trigueño o trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Cabello largo, castaño, rubio o negro. Vive en un lugar donde el terreno es un poco árido. Puede ser una isla, puede ser una costa donde no llueve mucho, el Mediterráneo, o puede ser algún lugar de África. Pero tú con este chico, con esta chica, terminaste muy mal, mi querido Acuario, ¿vale? Pero vas a recibir noticia de ellos o de ellas. Vamos a ver. Sí, la carta del sol. Vas a recibir noticia, cariño, de una persona. Puede ser que también estás lidiando con alguien o vas a lidiar con alguien de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, se lo pinta, veo que se pinta el cabello. Puede ser alguien de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, cariño. Puede ser mulato también, pero me dicen que tú con esta persona ya tuviste algo en su momento. Su trabajo puede estar relacionado con la comunicación, de repente yo que sé, la telefonía, la electricidad, etcétera, etcétera. La carta de la sota de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, sientes como que hay mucha química con alguien que posiblemente tú coincides en el gimnasio o un centro deportivo. Esta persona puede ser de piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Si se pone un poco de rayitos, esa es otra cosa. Se viste de una forma deportiva, me dice Acuario. Es una persona que en estos momentos tiene ventaja hacia ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ti te gusta, ¿vale? Pero tampoco te es indiferente. Veo que no supera los 30 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Bendiciones, Acuario, y gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Suscríbete. Ya me dirás si te ha gustado la lectura.